Un ranchero. Vivió solo durante años, hasta que su perro de servicio encontró a una niña moribunda en su cerca. Aún recuerdo el día en que Luna cambió mi vida. Una tarde de octubre, cuando el sol comenzaba a caer sobre los cerros de Jalisco y el viento arrastraba el polvo del camino principal hacia mi rancho, el cielo se teñía de naranja y rojo, como presagio de que algo extraordinario estaba por ocurrir. Luna, mi perra mestiza de pastor alemán, de pronto dejó de seguirme mientras revisábamos la cerca norte. Se quedó paralizada, con las orejas erguidas y la mirada fija hacia un punto entre los nopales y mezquites. Mi nombre es Efraín Montoya Saldaña, tengo 58 años, y desde hace casi 10 vivo solo en este rancho que ha pertenecido a mi familia por generaciones. Aquí criamos ganado bravo y sembramos maíz cuando las lluvias lo permiten. Mi esposa Dolores murió joven, víctima de un cáncer fulminante que no nos dio tiempo ni de despedirnos como es debido. No tuvimos hijos. Desde entonces, Luna ha sido mi única compañía constante, mi confidente silenciosa y mi guardiana más leal. Ese día de octubre, Luna comenzó a ladrar con una insistencia que jamás había escuchado. No era su ladrido de advertencia ante coyotes o intrusos. Había algo diferente, casi desesperado en su voz. La seguí mientras ella corría entre la maleza, deteniéndose en un punto apartado donde los mezquites crecen más densos, cerca de la barranca pequeña que marca el límite oeste de mi propiedad. «¿Qué pasa, Luna?», le pregunté mientras ella escarbaba frenéticamente la tierra con sus patas delanteras. El sol ya estaba casi oculto, pero pude distinguir algo que no correspondía con el paisaje. Me arrodillé junto a Luna y aparté las ramas secas y la tierra suelta. Sentí que el corazón se me detenía cuando vi asomar una pequeña mano. Con el pulso acelerado, continué removiendo la tierra hasta descubrir a una niña, de no más de 7 años, inconsciente y cubierta de polvo. Su piel ardía en fiebre, sus labios estaban resecos y agrietados. Estaba deshidratada, al borde de la muerte. «¡Virgencita Santa!», exclamé, tomándola en brazos. Era ligera como una pluma, y su cuerpo flácido me recordó a un pajarito caído del nido. «Luna, rápido a la casa». El camino de regreso al rancho me pareció interminable. La niña no respondía, pero podía sentir su respiración débil contra mi pecho. Luna corría delante de mí, girando ocasionalmente para asegurarse de que la seguía, guiándome por el camino más corto entre los mezquites y nopales. Al llegar a la casa, la deposité con cuidado sobre mi cama. Le quité los zapatos gastados y llenos de tierra, y noté que tenía los pies llagados, como si hubiera caminado kilómetros. Su vestido, alguna vez blanco, estaba manchado y rasgado. No tenía identificación, ni mochila, ni nada que pudiera decirme quién era o de dónde venía. Le di agua con cucharadas pequeñas, temiendo que se ahogara si la obligaba a beber demasiado rápido. Luna se mantuvo a mi lado, con la cabeza apoyada en el borde de la cama, sus ojos marrones fijos en la pequeña figura inmóvil. «Hay que bajar la fiebre», murmuré, más para mí mismo que para Luna. Preparé compresas con agua fresca y las coloqué en su frente y axilas. Luego busqué en el botiquín que mantenía desde que Dolores enfermó. Encontré algunos medicamentos básicos: acetaminofén para la fiebre, suero oral para la deshidratación. Molí una pastilla y la disolví en un poco de agua, levantando con delicadeza su cabeza para que pudiera tragar. Durante toda la noche, Luna y yo velamos a la niña. En algún momento mientras cambiaba las compresas, ella entreabrió los ojos. Eran grandes y oscuros, llenos de miedo y confusión. «Tranquila, pequeña. Estás a salvo», le dije con voz suave. «Soy Efraín, y ella es Luna. Te encontramos en el campo. ¿Cómo te llamas?». Sus labios se movieron, pero ningún sonido salió de ellos. Volvió a cerrar los ojos y se sumió nuevamente en la inconsciencia. Luna lamió suavemente su mano, como queriendo transmitirle algo de su fuerza. Al amanecer, la fiebre había cedido un poco,
Preparé atole de maíz y le di de comer con la misma paciencia con que alimentaba a los becerros recién nacidos que perdían a sus madres. Esta vez, la niña comió con avidez, aunque sus movimientos eran lentos y descoordinados. ¿Puedes decirme tu nombre? Volví a intentar. Ella me miró fijamente antes de susurrar. Luz. Luz, repetí sonriendo. Es un nombre bonito. ¿De dónde vienes, Luz? ¿Dónde está tu familia? Su rostro se contrajo en una mueca de dolor que nada tenía que ver con su estado físico. Negó con la cabeza y dos gruesas lágrimas rodaron por sus mejillas. No hay. No tengo. Está bien, está bien. La interrumpí sin querer presionarla. Descansa ahora. Ya hablaremos después. Mientras Luz dormía, salí al porche a fumar un cigarrillo, vicio que conservaba a pesar de las advertencias del doctor Ramírez en sus esporádicas visitas al rancho. Luna se sentó a mi lado, apoyando su cabeza en mi rodilla. ¿Qué vamos a hacer, Luna? Le pregunté, rascándole detrás de las orejas. Debería avisar a las autoridades, pero... Dejé la frase inconclusa. En esta región, las autoridades no siempre eran de fiar, y si la niña había sido abandonada intencionalmente, o estaba huyendo de algo o alguien, llevarla con el comisario municipal podría empeorar las cosas. Además, había algo en el lugar donde Luna la encontró que me inquietaba. Ese rincón de la propiedad tenía historia. Mi abuelo Eustaquio me contaba, cuando yo era pequeño, que durante la Revolución, nuestro rancho había servido como refugio para hacendados perseguidos por las tropas de Villa. Según sus relatos, existía un escondite cerca de la barranca, donde no solo se ocultaban personas, sino también bienes valiosos. La tierra guarda los secretos de los hombres, Efraín, solía decirme, y algún día, cuando sea necesario, los revelará al indicado. Aquellas palabras resonaban ahora en mi memoria con una claridad inquietante. ¿Era coincidencia que Luna hubiera encontrado a la niña precisamente allí? ¿O había algo más, algo que se me escapaba? A mediodía, Luz despertó de nuevo. Esta vez parecía más consciente de su entorno. Se incorporó lentamente en la cama y observó la habitación con curiosidad. ¿Tienes hambre? Le pregunté desde la puerta. Asintió tímidamente. Le serví un plato de frijoles refritos con queso y tortillas recién hechas. Comió despacio, como si cada bocado fuera un tesoro que debía saborear. Luna no se apartaba de su lado, vigilante pero tranquila. ¿Te gustan los animales, Luz? Pregunté, intentando iniciar una conversación. Sí, respondió su voz apenas audible. Nunca había visto un perro tan grande y bonito. Luna es especial, le dije. La tengo desde que era una cachorra. La entrené para que me ayudara con el ganado y para que vigilara el rancho. Tiene un instinto que parece cosa de magia a veces. Fue ella quien te encontró. Luz extendió una mano temblorosa y acarició el lomo de Luna, quien respondió acercándose más a ella. Gracias, murmuró, y no supe si se dirigía a mí o a Luna. Luz, comencé, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Necesito saber qué hacías sola en mi rancho. ¿De dónde vienes? ¿Hay alguien buscándote? Su rostro se ensombreció de nuevo. Vengo de lejos, dijo finalmente. Del pueblo que está pasando los cerros. Mi abuela murió hace una semana. Era lo único que tenía. ¿Y no hay más familia? ¿Tíos, primos? No sé. Abuela nunca hablaba de ellos. Solo decía que teníamos que venir aquí algún día, que aquí estaba nuestra verdad. Pero se puso muy enferma y ya no pudimos venir juntas. Antes de morir me dio esto. Metió la mano en el bolsillo de su vestido y sacó un papel doblado, arrugado y manchado. Lo extendió hacia mí con mano temblorosa. Era un mapa rudimentario, dibujado a mano. Con sorpresa, reconocí el contorno de mi propiedad, la barranca, los cerros circundantes. Había una marca cerca del lugar donde Luna había encontrado a Luz, y un texto escrito con letra temblorosa. La cruz de Mezquite guarda el pasado. Un escalofrío me recorrió la espalda.
En ese punto exacto había un viejo mezquite, cuyas ramas principales formaban una cruz natural. Mi abuelo siempre se refería a él como el árbol santo. ¿Sabes qué significa esto, Luz? Negó con la cabeza. Abuela solo dijo que tenía que encontrar ese lugar, que ahí sabría quién soy. Sus palabras despertaron una curiosidad que llevaba años dormida en mí. Los relatos de mi abuelo, las historias sobre tesoros escondidos y documentos enterrados durante la Revolución, siempre los había considerado cuentos para entretener a un niño. Pero ahora, con este mapa en mis manos y esta niña aparecida de la nada, todo adquiría un nuevo significado. Descansa hoy, le dije. Mañana iremos a ver qué hay en ese lugar. Esa noche, mientras Luz dormía profundamente en mi cama, yo me había improvisado un catre en la sala. Bajé al sótano donde guardaba los recuerdos familiares. Entre cajas polvorientas y muebles viejos, encontré un arcón de madera tallada que había pertenecido a mi abuelo. Lo abrí con la llave que siempre llevaba conmigo, un hábito que nunca cuestioné hasta ese momento. Dentro había cartas amarillentas, fotografías antiguas, documentos del rancho. Pasé horas revisando cada papel a la luz mortecina de un quinqué. Muchos eran recibos, escrituras, correspondencia ordinaria, pero entre ellos encontré un sobre sellado con cera roja, dirigido simplemente a El heredero de El Mezquite. Así se llamaba nuestro rancho. Rompí el sello con dedos temblorosos y extraje una carta escrita con una caligrafía elegante pero firme. A quien corresponda en el tiempo apropiado. Si estás leyendo esto, es porque las circunstancias han revelado lo que debía permanecer oculto hasta que fuera necesario. Durante los años turbulentos de la Revolución, nuestra familia dio refugio a personas perseguidas por sus ideas, posición, o simplemente por la mala fortuna de estar en el bando equivocado, en el momento equivocado. Entre ellos estuvo don Jerónimo Alcázar, hacendado de Zacatecas, quien llegó a nosotros una noche de tormenta con su esposa Constanza y su hija recién nacida. Traían consigo documentos que probaban la propiedad de tierras extensas, joyas familiares y un secreto que podría cambiar el curso de muchas vidas. No sobrevivieron a la guerra. Emboscados a pocos kilómetros de aquí, solo la niña fue salvada por un peón fiel, que la entregó a una familia de San Juan de los Lagos. Antes de partir, don Jerónimo me confió la ubicación de su tesoro más preciado, no el oro ni las joyas, sino los documentos que probarían el derecho de su hija a reclamar lo que le pertenecía por sangre. He guardado ese secreto, esperando que algún día el destino reuniera lo que la violencia separó. La cruz de Mezquite señala el lugar donde yace enterrada la verdad. Que Dios ilumine al que la encuentre para hacer justicia. Eustaquio Montoya, 1923. Me quedé mirando la carta largo rato, mientras Luna, que había subido silenciosamente del patio, se acurrucaba a mis pies. La historia cobraba sentido ahora. La abuela de Luz debía ser descendiente de aquella niña salvada durante la Revolución. De alguna manera, había conservado la memoria de su origen y el mapa que conduciría a las pruebas de su herencia. Al amanecer, desperté a Luz. Le serví un desayuno abundante de huevos, frijoles y tortillas recién hechas. Necesitaría fuerzas para lo que nos esperaba. ¿Estás lista para buscar tu verdad?, le pregunté. Asintió con determinación. Para ser tan pequeña, mostraba un valor sorprendente. Preparé palas, picos y una cantimplora con agua. Luna nos seguía más alerta que nunca, como si entendiera la importancia de nuestra misión. El día amaneció despejado pero fresco, típico de octubre en Jalisco. Caminamos en silencio hasta el punto marcado en el mapa. El viejo mezquite seguía allí, imponente, sus ramas retorcidas formando una cruz perfecta contra el cielo azul. «Es aquí», dije, señalando el árbol. «Según la carta de mi abuelo, hay algo enterrado que pertenecía a tu familia». «¿Mi familia?». Sus ojos se agrandaron. Abuela siempre decía que éramos de buena cuna, pero que la revolución nos lo quitó todo.
Es posible que tuviera razón. Vamos a averiguarlo. Comencé a cavar cerca del tronco principal, en el lado este, donde la sombra era más densa. Luna observaba atentamente, moviendo la cola de vez en cuando como animándonos. Después de casi una hora de trabajo, mi pala golpeó algo metálico. «Encontré algo», exclamé. Con cuidado, excavé alrededor hasta descubrir una caja de metal, del tamaño de un libro grande. Estaba oxidada pero intacta, cerrada con un candado antiguo. «¿Cómo la abriremos?», preguntó Luz, arrodillándose junto a mí. No hizo falta responder. Luna, que había estado olfateando intensamente la caja, de pronto se alejó corriendo hacia unos matorrales cercanos. Regresó arrastrando algo entre sus dientes. Una llave pequeña, atada a un trozo de cuero curtido por el tiempo. «¡Luna!», exclamé asombrado. «¿Cómo sabías?». Pero ya sabía la respuesta. El instinto de Luna, esa capacidad casi sobrenatural para detectar lo que los humanos no podíamos ver, ni oler, había sido crucial una vez más. La llave encajó perfectamente en el candado. Al abrir la caja, encontramos varios documentos protegidos en fundas de cuero, algunas fotografías antiguas y un medallón de oro con una miniatura pintada a mano. El retrato de una mujer joven de extraordinario parecido con Luz. «Es mi abuela cuando era joven», susurró Luz tomando con reverencia el medallón. «Tenía uno igual en casa, pero se lo robaron unos hombres malos que vinieron después de que ella muriera». Examiné los documentos con cuidado. Eran escrituras de tierras en Zacatecas, certificados de propiedad de minas de plata, y un árbol genealógico, detallado de la familia Alcázar. Al final de una de las ramas estaba escrito: «Constanza Alcázar y descendencia». «Luz, creo que eres descendiente directa de los Alcázar», le expliqué. «Según estos papeles, tu familia era dueña de tierras importantes en Zacatecas antes de la Revolución. Y parece que legalmente aún podrían serlo». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. «Abuela tenía razón», murmuró. «Siempre decía que algún día recuperaríamos lo que era nuestro». Mientras seguíamos revisando el contenido de la caja, escuchamos el ruido de un vehículo acercándose por el camino principal del rancho. «Quédate aquí con Luna», le dije a Luz. «Iré a ver quién es». Caminé hacia la casa intrigado. Pocas personas visitaban el mezquite, y menos aún sin avisar. Al llegar al patio principal, vi una camioneta lujosa estacionada junto al portón. Un hombre de traje visiblemente fuera de lugar en el entorno rural descendió del vehículo. «¿Don Efraín Montoya?», preguntó con voz afectada. «El mismo», respondí, limpiándome las manos sucias de tierra en el pantalón. «¿En qué puedo ayudarlo? Me llamo Alberto Valdés, representante legal de Inversiones Fronterizas», se presentó, tendiéndome una tarjeta que no tomé. «Estamos interesados en su propiedad. Vengo a hacerle una oferta que no podrá rechazar». Su tono presuntuoso me irritó instantáneamente. «No está en venta», respondí secamente. «Este rancho ha pertenecido a mi familia por generaciones y así seguirá». Valdés sonrió con condescendencia. «Entiendo su apego sentimental, don Efraín, pero los tiempos cambian. Este tipo de ranchos ya no son rentables. Nuestra empresa planea desarrollar un complejo turístico en toda esta zona. Le estamos ofreciendo mucho más de lo que vale esta tierra árida». «No me interesa su oferta, licenciado. Si eso es todo, tengo trabajo que hacer». Me di la vuelta para regresar con Luz y Luna, pero sus siguientes palabras me detuvieron en seco. «No sea obstinado, don Efraín. Podríamos complicarle las cosas. Tenemos influencias en el registro agrario». Me giré lentamente. «¿Es una amenaza?». «Tómelo como un consejo amistoso», respondió, sin perder la sonrisa. «Volveré en unos días con los papeles listos. Piénselo bien». Mientras su camioneta se alejaba levantando polvo, sentí una inquietud creciente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tan repentinamente aparecía alguien interesado en mi rancho, el mismo día que descubríamos documentos antiguos enterrados? Cuando regresé junto a Luz y Luna,
La niña me miró con preocupación. ¿Quién era ese señor? Nadie importante. Mentí. Solo alguien que se equivocó de camino. Continuamos examinando los documentos hasta que el sol comenzó a descender. Entre los papeles encontramos algo inesperado. Un plano detallado de mi propiedad, mucho más antiguo que cualquiera que yo hubiera visto antes. Según este plano, los límites originales del rancho eran considerablemente más extensos que los actuales. Esto es extraño, murmuré. Según este mapa, el mezquite incluía los terrenos donde ahora está la Presa Chica y parte del ejido de San Antonio. ¿Eso es importante?, preguntó Luz. Podría serlo, especialmente con esas personas interesadas en comprar. Regresamos a la casa al anochecer, llevando cuidadosamente la caja y su contenido. Luna caminaba delante, como escoltándonos, su postura alerta y vigilante. Esa noche, mientras Luz dormía, decidí consultar con la única persona en quien podía confiar para entender mejor lo que habíamos descubierto. Don Moisés Jiménez, un anciano de 93 años, que había sido amigo de mi padre y era considerado el cronista no oficial del pueblo. Conocía cada historia, cada leyenda y cada secreto de la región. A la mañana siguiente, dejé a Luz al cuidado de Consuelo, la mujer que venía a ayudarme con la limpieza 2 veces por semana, y me dirigí al pueblo con Luna. Don Moisés vivía en una casa pequeña pero impecable en la calle principal. Lo encontré sentado en su mecedora del portal, como si nos estuviera esperando. «Sabía que vendrías, Efraín», dijo sin preámbulos. «Los vientos traen noticias viejas». Me senté frente a él, mientras Luna se acomodaba a mis pies. «Don Moisés, necesito su sabiduría. He encontrado algo en el rancho, cerca del mezquite grande». Sus ojos cansados se iluminaron con un destello de interés. «El árbol santo. Tu abuelo Eustaquio y yo lo plantamos hace más de 70 años, ¿no sabes? No era una cruz entonces, pero él dijo que crecería de esa forma para marcar el lugar». «¿Marcar qué lugar, exactamente?» «El sitio donde enterró lo que no debía ser encontrado hasta el momento adecuado». Le mostré algunos de los documentos que habíamos descubierto, incluyendo el plano antiguo del rancho. «Esto confirma lo que siempre supe», asintió don Moisés. «El mezquite era mucho más grande. Pero durante la reforma agraria, tu abuelo cedió voluntariamente parte de las tierras para el ejido. Nunca entendí por qué lo hizo, siendo que pudo pelear para conservarlas». «¿Y la familia Alcázar? ¿Sabe algo de ellos?» El anciano se quedó pensativo. «Los Alcázar. Sí, recuerdo las historias. Gente poderosa de Zacatecas. Se decía que tenían minas de plata y haciendas enormes. Perdieron todo durante la Revolución. Hubo rumores de que el último de ellos, don Jerónimo, escapó con un tesoro, pero nunca se supo qué fue de él. Tengo razones para creer que estuvo escondido en el mezquite, y que dejó algo más valioso que oro, a su hija». Le conté sobre Luz, su llegada misteriosa y las coincidencias que nos habían llevado a encontrar la caja enterrada. Don Moisés escuchó con atención, asintiendo ocasionalmente. «Todo tiene sentido ahora», dijo finalmente. «Tu abuelo me contó una vez, después de muchos tequilas, que guardaba un secreto que podría cambiar el destino de muchas personas. Nunca quiso entrar en detalles, pero me hizo jurar que si algún día aparecía una mujer o un niño preguntando por el mezquite en Cruz, yo les contaría lo que sabía». «¿Y qué es lo que sabe don Moisés?» «Que hay más. Lo que encontraste es solo una parte. Existe otro escondite, uno que tu abuelo protegió con mayor celo aún. Está en la cueva pequeña detrás de la cascada seca». Conocía el lugar. Era una formación rocosa a unos 2 kilómetros de la casa principal, donde en temporada de lluvia se formaba una pequeña cascada. El resto del año, era solo un acantilado de piedra con una cueva poco profunda, que solía usar para guardar herramientas cuando trabajaba en esa parte del rancho. «¿Qué hay allí?» «No lo sé con certeza. Tu abuelo solo mencionó que ahí estaba la prueba final, y que solo debía ser encontrada cuando el descendiente legítimo regresara a reclamar lo suyo.
¿Cree que Luz podría ser ese descendiente? Si llegó hasta tu rancho con un mapa y fue encontrada precisamente junto al mezquite. No creo en las coincidencias, Efraín. El destino tiene formas extrañas de cerrar círculos. Cuando regresé al rancho, encontré a Luz jugando con Luna en el patio. Parecían haberse entendido desde el primer momento, como si compartieran un lenguaje secreto. Consuelo me informó que había comido bien y que era una niña muy educada. De buena cuna, se nota. Luz, le dije. Creo que hay más cosas por descubrir. Don Moisés me habló de otro lugar donde tu familia pudo haber escondido algo importante. Sus ojos brillaron con emoción. ¿Podemos ir ahora? Mañana temprano. Hoy necesitamos prepararnos bien. La cueva está algo lejos, y el camino no es fácil. Esa noche, mientras cenábamos, escuchamos el ruido de varios vehículos acercándose. Luna comenzó a gruñir, su pelo erizado en el lomo. «Quédate aquí», le ordené a Luz, tomando la escopeta que guardaba tras la puerta. Salí al portal y me encontré con 3 camionetas estacionadas en fila. De la primera descendió el licenciado Valdés, acompañado por otros 2 hombres de aspecto amenazante. «Don Efraín», saludó con falsa cordialidad. «Lamento la hora, pero el asunto no podía esperar». Le dije que no estoy interesado en vender, respondí, sin ocultar la escopeta. No vengo solo por eso. Hemos recibido información de que está albergando a una menor sin autorización. Eso podría considerarse secuestro, ¿sabe? Mi sangre se heló. ¿Cómo sabían de Luz? Solo Consuelo y don Moisés conocían su existencia. No sé de qué habla, mentí. Por favor, don Efraín, no compliquemos las cosas. La niña debe venir con nosotros. Las autoridades de protección infantil han sido notificadas. ¿Qué autoridades?, pregunté sintiendo que la trampa se cerraba. Ustedes no son funcionarios públicos. Son abogados de una empresa inmobiliaria. Tenemos contactos, sonrió. Además, sabemos quién es ella realmente. La última de los Alcázar, ¿no es cierto? Una heredera que podría reclamar tierras que nuestros clientes consideran estratégicas. En ese momento, Luna salió disparada de la casa, pasando entre mis piernas. Se plantó frente a mí ladrando con furia a los intrusos. Uno de los hombres hizo ademán de sacar un arma. «¡Ni se le ocurra!», grité, apuntándole con la escopeta. «Esta es propiedad privada y ustedes están amenazándome. Tienen 10 segundos para subir a sus vehículos e irse». Valdés mantuvo la calma, evaluando la situación. «Volveremos, don Efraín. Con una orden judicial y la policía. No podrá protegerla para siempre». Cuando se marcharon, encontré a Luz temblando en un rincón de la cocina. «¿Quiénes eran?», preguntó con voz quebrada. «¿Son los mismos que fueron a casa de abuela?». «¿Qué hombres fueron a tu casa, Luz?». «Después de que abuela murió, unos hombres de traje vinieron. Hablaban de papeles y tierras. Dijeron que yo debía ir con ellos porque no tenía familia. Me escondí en el sótano hasta que se fueron y luego escapé con el mapa que abuela me dio. Todo empezaba a encajar. Alguien había descubierto la existencia de Luz y el potencial valor de su herencia. Probablemente los mismos que ahora querían comprar mi rancho a cualquier precio. Debemos ir a la cueva esta noche, decidí. No podemos esperar a mañana. Rápidamente preparé una mochila con agua, linternas, algo de comida y los documentos que habíamos encontrado. Luz se puso una chamarra que le presté, demasiado grande para ella pero necesaria contra el frío de la noche. Salimos por la parte trasera de la casa, evitando los caminos principales. Luna iba adelante, como si entendiera perfectamente la urgencia y el peligro. La luna llena iluminaba suficientemente el sendero, permitiéndonos avanzar sin encender las linternas, que podrían delatarnos si alguien vigilaba. El camino hacia la cascada seca fue más difícil de lo que recordaba. Tuvimos que atravesar un tramo de arroyo seco, trepar por piedras resbalosas y abrirnos paso entre la vegetación espinosa. Luz, a pesar de su tamaño y su reciente debilidad, no se quejó ni una vez. Avanzaba con determinación,
siguiendo a Luna como si la perra fuera su guía personal. Llegamos a la cueva pasada la medianoche. Era una abertura no muy grande en la pared rocosa, apenas suficiente para que un hombre adulto entrara agachado. El interior era fresco y olía a humedad y minerales. «Quédate cerca», le dije a Luz mientras encendía la linterna. «Luna, vigila la entrada». La perra se sentó obedientemente frente a la cueva, atenta a cualquier sonido o movimiento exterior. La cueva parecía vacía a primera vista. Las paredes estaban cubiertas de musgo en algunas partes, y el suelo era de tierra y piedras pequeñas. Avancé lentamente, iluminando cada rincón con la linterna. «No veo nada especial», murmuró Luz, decepcionada. «Debe haber algo», insistí. Don Moisés estaba seguro. Examiné las paredes con más detenimiento. En un costado, casi oculto por un saliente de roca, descubrí un símbolo tallado, una cruz dentro de un círculo. «Mira esto», llamé a Luz. «Parece una marca». Pasé los dedos sobre el tallado. La piedra alrededor parecía diferente, como si hubiera sido colocada allí deliberadamente. «Ayúdame a empujar», le pedí. Juntos presionamos la sección marcada. Al principio no pasó nada, pero después de un esfuerzo sostenido, la piedra cedió ligeramente, revelando un hueco detrás. «¡Lo logramos!», exclamó Luz. Introduje la mano en el hueco y extraje un objeto envuelto en cuero. Al desenvolverlo, encontramos un libro antiguo, sus páginas amarillentas pero bien conservadas gracias a la protección del cuero y la sequedad de la cueva. Era un diario, escrito a mano con tinta, que se había desvanecido ligeramente con el tiempo. En la primera página, con letra elegante, se leía: «Diario de Jerónimo Alcázar, comenzado el 15 de marzo de 1915, durante nuestro exilio forzado». «Es el diario de tu bisabuelo», le dije a Luz, cuyo rostro se iluminó con asombro. Comencé a leer en voz alta, traduciendo al español moderno algunas expresiones antiguas para que Luz pudiera entender mejor. «Hoy cumple 3 meses mi pequeña Esperanza, nacida en tiempos de desesperación. Constanza y yo hemos perdido todo excepto lo más valioso, nuestra hija y los documentos que garantizarán su futuro. Eustaquio Montoya nos ha dado refugio en su rancho, arriesgando su propia seguridad. Es un hombre de honor, escaso en estos tiempos sangrientos. He tomado una decisión difícil. Mañana partiremos hacia Estados Unidos, donde tengo contactos que pueden ayudarnos a comenzar de nuevo. Pero dejaré aquí, al cuidado de Eustaquio, los papeles de propiedad sellados por Porfirio Díaz mismo, que legitiman nuestro derecho sobre las minas de San Joaquín y las tierras circundantes. También dejo un mapa detallado de un túnel secreto que conduce a la cámara principal de la mina, donde guardé lingotes de plata que escaparon a la rapiña de los revolucionarios. Si no sobrevivimos al viaje, quiera Dios que este diario y los documentos lleguen algún día a manos de Esperanza o sus descendientes. La sangre de los Alcázar debe recuperar lo que por derecho le pertenece». Seguimos leyendo durante horas. El diario relataba la huida de los Alcázar, su captura por un grupo de rebeldes, la muerte de Jerónimo y Constanza, y el milagroso rescate de la pequeña Esperanza por un sirviente fiel, que la entregó a una familia de campesinos. «Esperanza era tu abuela», le expliqué a Luz. Nunca supo quién era realmente, pero de alguna manera la historia se transmitió, y el recuerdo del mezquite permaneció en la memoria familiar. Junto al diario encontramos un sobre sellado, que contenía los títulos originales de propiedad de las minas de San Joaquín, firmados y sellados con el águila imperial, y un mapa detallado que mostraba la ubicación exacta del túnel secreto y la cámara donde se guardaban los lingotes de plata. De pronto, Luna comenzó a ladrar desde la entrada de la cueva. Su ladrido era una clara advertencia de peligro. Apagué la linterna y me acerqué cautelosamente a la entrada. A lo lejos, pude distinguir luces que se movían en dirección a la cascada. Al menos 3 linternas, avanzando por el mismo camino que habíamos seguido. «Nos encontraron», susurré. «Debemos irnos, pero no podemos usar el mismo camino».
Recordé entonces que la cueva tenía una segunda salida, más estrecha y difícil, que conducía a la parte superior del acantilado. La había descubierto años atrás, cuando era joven y exploraba cada rincón del rancho. «Sígueme y no hagas ruido», le indiqué a Luz, guardando rápidamente el diario y los documentos en la mochila. «Luna, ven». La perra nos siguió mientras nos adentrábamos en la parte más oscura de la cueva. El pasaje se estrechaba tanto que tuvimos que avanzar a gatas en algunos tramos. Luz, siendo pequeña, lo hacía con relativa facilidad, pero yo sentía las piedras arañando mi espalda y hombros. Después de lo que pareció una eternidad, vimos un débil resplandor adelante, la luz de la luna filtrándose por la salida superior. Emergimos en la parte alta del acantilado, desde donde podíamos ver los alrededores sin ser vistos. Abajo, 3 hombres entraban en la cueva principal con linternas y lo que parecían ser armas cortas. Reconocí a 2 de los que habían venido con Valdés. «Tenemos que llegar al pueblo», decidí. «Don Moisés nos ayudará». Descendimos por la ladera opuesta, alejándonos de la cueva y tomando un camino más largo pero más seguro hacia el pueblo. Luna iba delante, ocasionalmente deteniéndose para asegurarse de que la seguíamos, siempre alerta ante cualquier sonido sospechoso. Llegamos a la casa de don Moisés al amanecer. El anciano, como si nos hubiera estado esperando, abrió la puerta antes de que tocáramos. «Pasan cosas extrañas», dijo a modo de saludo. «Anoche vinieron hombres preguntando por ti y por una niña. Les dije que no sabía nada, pero no me creyeron. Registraron mi casa». «Son peligrosos», confirmé. «Están tras la herencia de Luz». Le mostré el diario y los documentos que habíamos encontrado. Don Moisés los examinó con atención, asintiendo ocasionalmente. «Esto explica muchas cosas», dijo finalmente. «Las minas de San Joaquín fueron redescubiertas hace apenas 10 años por Grupo Fronterizo, la misma empresa que quiere comprar tu rancho. Han extraído plata por millones de dólares, pero siempre ha habido rumores de que la veta principal, la más rica, nunca fue encontrada. Según este mapa, esa veta está en un túnel secreto cuya entrada fue sellada por Jerónimo Alcázar antes de huir», expliqué. «Y si estos documentos son auténticos, Luz es la legítima propietaria de esas minas. Por eso la buscan», concluyó don Moisés. «Deben haber descubierto su existencia cuando investigaban los títulos de propiedad originales». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Luz con voz cansada pero decidida. «Necesitamos ayuda legal», respondió don Moisés. «Y conozco a la persona indicada. Mi sobrino Héctor es juez en Guadalajara. Es un hombre honesto, incorruptible. Él sabrá cómo proteger tus derechos». Hizo una llamada desde su teléfono fijo, el único que tenía. Habló durante varios minutos explicando la situación en términos generales. Cuando colgó, parecía más tranquilo. «Héctor vendrá esta tarde con un notario de confianza. Mientras tanto, deben quedarse aquí. Mi casa es el último lugar donde los buscarán después de haber registrado ya, y no encontrar nada». Pasamos el día en la casa de don Moisés, descansando y repasando los documentos. Luna permanecía vigilante, alternando entre mirar por la ventana y echarse a los pies de Luz, como si entendiera que su protección era primordial. Por la tarde, tal como prometió, llegó el juez Héctor Jiménez acompañado de un notario, y para mi sorpresa, de 2 agentes federales. «La situación es más grave de lo que imaginábamos», explicó el juez después de examinar los documentos. Grupo Fronterizo ha estado operando con licencias mineras obtenidas de forma fraudulenta. Hay una investigación federal en curso por evasión fiscal y soborno a funcionarios. ¿Y Luz? ¿Qué pasará con ella? Si estos documentos son auténticos, y tengo pocas dudas de que lo son, ella es la heredera legítima de propiedades valoradas en millones de dólares. Necesitaremos establecer su identidad legal y su relación directa con Esperanza Alcázar mediante pruebas de ADN y registros civiles. Pero mientras tanto, ella sigue en peligro. Insistí. «Por eso están aquí los agentes federales», respondió. «A partir de ahora ustedes 2 estarán bajo protección oficial». Uno de los agentes se acercó.
Don Efraín, tenemos información de que varios hombres armados han tomado su rancho. Aparentemente están buscando algo con mucha determinación. Mi corazón dio un vuelco al pensar en mi casa, en los animales, en todo lo que había construido durante décadas. ¿Qué pasará con el mezquite?, pregunté. Recuperaremos su propiedad, aseguró el agente, pero necesitamos proceder con cautela. Estos hombres son peligrosos y están respaldados por personas poderosas. Esa noche, mientras Luz dormía en la habitación de invitados de don Moisés, me senté en el portal con Luna a mi lado. El juez Héctor se unió a mí, ofreciéndome un cigarro que acepté agradecido. Es curioso cómo funciona el destino, comentó después de un largo silencio. Tu abuelo guardó un secreto durante décadas, esperando que algún día la persona correcta lo descubriera. Y resulta que esa persona eres tú, junto a esta niña que apareció de la nada. Luna la encontró, corregí, rascando detrás de las orejas de mi fiel compañera. Sin ella, Luz habría muerto sola en el campo. Los perros ven cosas que nosotros no podemos ver, asintió Héctor. Mi tío Moisés siempre dice que son guardianes de secretos antiguos. 3 días después, un operativo conjunto de la Policía Federal y el Ejército recuperó el mezquite. Encontraron a 5 hombres armados que habían prácticamente destrozado la casa buscando algo. Todos fueron arrestados, y entre ellos estaba el licenciado Valdés, quien enfrentaría cargos por intento de secuestro, invasión de propiedad privada y posesión ilegal de armas. Al regresar al rancho, el espectáculo era desolador. Muebles rotos, paredes perforadas, puertas arrancadas. Pero los animales estaban bien. Aparentemente, los invasores no se habían molestado en hacerles daño. Luna recorrió cada habitación, cada rincón, como evaluando los daños y asegurándose de que no quedara ninguna amenaza. Cuando llegó a mi dormitorio, comenzó a rascar insistentemente un punto del piso, cerca del armario. ¿Qué pasa, Luna?, pregunté, acercándome. Al mover el mueble, descubrí una tabla suelta que nunca había notado antes. Debajo había un espacio hueco y, en él, una caja pequeña de madera tallada. La abrí con manos temblorosas. Dentro encontré una carta amarillenta y una fotografía antigua. La carta estaba dirigida a mí, escrita por mi abuelo Eustaquio poco antes de morir, cuando yo tenía apenas 15 años. Querido Efraín, si estás leyendo esto, es porque ha llegado el momento de que conozcas toda la verdad. El mezquite no es solo un rancho, es el guardián de una historia de honor y lealtad que comenzó durante los años oscuros de la Revolución. Tu abuela Soledad no era mi primera esposa. Antes de ella, estuve casado con Esperanza, la hija de Jerónimo y Constanza Alcázar, a quienes protegí cuando huían de la violencia revolucionaria. Jerónimo me confió sus secretos y sus documentos, pidiéndome que velara por su hija si a ellos les ocurría algo. Cuando Esperanza creció, nos casamos, uniendo así nuestras familias y nuestras tierras, pero nuestra felicidad duró poco. Murió dando a luz a tu padre, Miguel. Para protegerlo de quienes buscaban la fortuna de los Alcázar, oculté su verdadero origen y lo crié como un Montoya. Tú, mi querido nieto, llevas en tus venas la sangre de los Alcázar. Eres tanto heredero del mezquite como de las minas de San Joaquín. He guardado este secreto hasta ahora para protegerte, pero siempre supe que algún día la verdad saldría a la luz. La fotografía que acompaña esta carta muestra a Esperanza sosteniendo a tu padre recién nacido. Mírale los ojos. Son los mismos que ahora tú tienes. Con todo mi amor y orgullo. Tu abuelo, Eustaquio. Observé la fotografía con incredulidad. La mujer de la imagen tenía un asombroso parecido con Luz. Los mismos ojos grandes, la misma forma de la cara. Cuando mostré la carta y la fotografía al juez Héctor y a don Moisés, ambos quedaron tan sorprendidos como yo. Esto lo cambia todo, dijo Héctor. Tú y Luz son parientes de sangre. Ella es tú. Déjame calcularlo. Tu prima tercera. Somos familia, susurré, mirando a Luz, que había estado escuchando todo en silencio.
¿Eso significa que puedo quedarme contigo?, preguntó con esperanza. Si el juez lo permite, respondí mirando a Héctor. Como su pariente más cercano tienes derecho a solicitar la custodia legal, confirmó. Y considerando las circunstancias, creo que un juez familiar lo aprobaría sin demasiadas complicaciones. Los siguientes meses fueron de intenso trabajo legal y reconstrucción. Con la ayuda del juez Héctor, establecimos la identidad legal de Luz como descendiente directa de los Alcázar, y por tanto, heredera legítima de las minas de San Joaquín. También se confirmó mi propia conexión familiar, validando la carta de mi abuelo con registros parroquiales y, finalmente, pruebas de ADN. Grupo Fronterizo enfrentó múltiples demandas y sus directivos fueron procesados por fraude y otros delitos. Las minas volvieron a manos de sus legítimos dueños, Luz y yo, como representantes actuales de la familia Alcázar Montoya. El rancho El Mezquite fue reconstruido, mejor que antes. La casa principal recuperó su esplendor, y las tierras volvieron a producir como en los mejores tiempos. Con parte de los recursos recuperados, establecimos una fundación para apoyar a los ejidatarios locales y mejorar las escuelas de la región. Luz se adaptó rápidamente a su nueva vida. Matriculada en la escuela del pueblo, pronto destacó por su inteligencia y determinación. En casa, aprendía con entusiasmo todos los aspectos de la vida en el rancho, desde ordeñar las vacas hasta identificar las plantas medicinales que crecían en la propiedad. Luna, por supuesto, se convirtió en su compañera inseparable. La perra que una vez había encontrado a una niña moribunda entre los mezquites, ahora la seguía a todas partes, protegiéndola como un ángel guardián de 4 patas. Una tarde, casi un año después de aquellos días turbulentos, Luz y yo estábamos sentados en el portal, viendo la puesta de sol. Luna dormitaba a nuestros pies, ocasionalmente abriendo un ojo para asegurarse de que todo estaba en orden. ¿Crees que abuela y tu abuelo se conocían?, preguntó Luz de repente. Es muy probable, respondí. Si mi abuelo Eustaquio conoció a Esperanza, y ella era la madre de mi padre, entonces tu abuela debió conocerlos a ambos en algún momento. Me gusta pensar que ellos planearon todo esto, dijo con la sabiduría sorprendente que a veces mostraba, que sabían que algún día nos encontraríamos y descubriríamos la verdad juntos. Con la ayuda de Luna, añadí inclinándome para acariciar a la perra, que movió la cola sin abrir los ojos. Abuela decía que los perros pueden ver cosas que los humanos no ven, comentó Luz, que pueden sentir cuando algo importante va a suceder. Recordé cómo Luna había encontrado a Luz, cómo había desenterrado la llave de la caja, cómo nos había advertido del peligro en múltiples ocasiones. Tu abuela era una mujer sabia, dije. Los perros, especialmente los como Luna, tienen un don especial. Pueden sentir la bondad y la maldad en las personas. Pueden encontrar cosas perdidas. Pueden guiarnos cuando estamos perdidos. Luna, como si entendiera que hablábamos de ella, se levantó y apoyó su cabeza en las rodillas de Luz, mirándola con esos ojos marrones llenos de inteligencia y devoción. Es más que un perro, afirmó Luz abrazándola. Es la guardiana de nuestros secretos. Mientras el sol desaparecía tras los cerros y las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo de Jalisco, sentí una paz profunda. El círculo se había cerrado. La niña perdida había encontrado su hogar, el rancho había recuperado su gloria, y los secretos enterrados durante generaciones finalmente habían salido a la luz. Y todo gracias a Luna, mi fiel compañera, la verdadera guardiana de secretos, quien con su instinto infalible había unido los hilos dispersos del destino, trayendo redención y esperanza a El Mezquite. Esa noche, mientras Luz dormía y Luna vigilaba su sueño desde el pie de la cama, salí al patio a contemplar las estrellas, como solía hacer mi abuelo Eustaquio. En el cielo despejado, la luna llena iluminaba el rancho con su luz plateada, bañando los mezquites, los nopales, los corrales y la casa en un resplandor casi mágico. La tierra guarda los secretos de los hombres, Efraín, había dicho mi abuelo, y algún día, cuando sea necesario,
los revelará al indicado. Tenía razón. La Tierra había guardado sus secretos durante décadas, esperando pacientemente el momento adecuado para revelarlos. Y cuando ese momento llegó, envió a una perra llamada Luna, para asegurarse de que la verdad saliera a la luz.